Alfredo, Alemania, bueno, puso un poco de tranquilidad por ahora. Sí, tengo una impresión de que es una cuestión que dura solo días, aunque Sí. pueda parecer demasiado poco optimista, ¿no? En realidad, la realidad es que el Parlamento alemán aprobó a instancias de Angela Merkel un incremento del fondo a casi 450.000 millones de euros. El fondo que está, digamos, concebido para intentar atender y rescatar la situación de deuda complicada que tiene Europa. Voy a volver a decir algo que hemos dicho un par de programas atrás. En realidad da la sensación de que las medidas que se adoptan no terminan generando el ambiente necesario para que digamos, las economías europeas salgan de la situación que están, ¿no? Creo que hoy ya uno podría decir que más allá de los números, bueno, Grecia ya está en default. Todavía a lo mejor digamos, no se ha explicitado, pero claramente la mayoría de las medidas que le han sugerido y que le siguen sugiriendo, porque por estas horas hay reunión también, que le siguen sugiriendo al gobierno griego en materia de ajustes, en realidad por más ajustes que haga, da toda la sensación de que no va a poder atender y va a caer en impago seguramente la economía griega, y en realidad la preocupación ya por estos días no es si va a entrar en default o no, sino si eso va a contagiar o no, y va a haber un riesgo sobre todo el sistema financiero de los bancos europeos. En realidad esa parecería ser la mayor preocupación. Ayer, en el Financial Times, sale una nota en la cual ya comienzan a analizar cuál de las otras economías sigue en línea de las dificultades estas aparentemente insalvables. Hacen una consideración específica sobre España y sobre Italia, y dicen que la situación de Italia es mucho más grave que la de España, tomando en consideración el indicador de deuda sobre el producto, y claramente Italia tiene una situación que hace pensar que no le espera un futuro muy bueno, digamos, ¿no? Esta situación está combinada con otro hecho que ha ocurrido esta semana, que no ha sido tan comentado, pero que tiene importancia. La tasa de inflación en la Unión Europea, que se ha ubicado en el 3%, y aunque eso sea solo 0,5 más de lo que tienen proyectado, por supuesto, para la inflación que tenemos en la Argentina, parecería que eso es nada, pero de todos modos le agrega una preocupación y le agrega un ingrediente adicional digamos, a la banca central europea en relación a qué va a pasar con los precios. Lo concreto es que de todos los intentos que se han hecho, aún incluyendo el aumento del fondo de estabilización, sí, no da la sensación que exista la luz al final del túnel más o menos próximo. Hoy vamos a ver, lo anunciaste en el primer bloque, vamos a ver un pequeño fragmento de una película que relata y trata de fundamentar una hipótesis sobre las razones de la crisis del 2008. Nosotros hemos dicho aquí que uno no debería ver la crisis actual, ni la crisis europea, ni la situación en los Estados Unidos, sino referenciándola a lo que ocurrió con la crisis de los derivados financieros del 2008. Bueno, esta película que me regaló un amigo, que se llama Inside Job, es un relato con protagonistas importantes, porque sale Bernanke, porque sale la actual directora ejecutiva del Fondo Monetario, que entonces era ministro de Finanzas de Francia, mostrando, nosotros vamos a presentar solo la primera partecita, donde hay un relato que hacen un par de economistas de Islandia sobre qué vivieron ellos con el proceso de desregulación de los tres bancos más, de los tres bancos más importantes. Esta es la película. De eso vamos a hablar al final. Sí. Pero volvamos ahora a los efectos probables de la Argentina. De la crisis internacional venimos hablando todos los programas, y todos los programas venimos diciendo que no deberíamos cerrar los ojos a la posibilidad de que eso nos afecte. Y de hecho, ya en el programa pasado estuvimos hablando con representantes de la industria, la preocupación, en particular para el caso de Córdoba, de lo que ocurre con Brasil. Recordarás que dijimos en el programa anterior, todo el mundo estaba muy alterado por lo que había pasado con el Real. Y nosotros dijimos, bueno, en realidad habría que mirar con un poco más de perspectiva, porque Brasil,
la evolución del real, la depreciación de estos últimos meses, uno debería ponerlo en perspectiva para ver cómo estaba hace un año y que seguramente el gobierno de Brasil iba a tener algunas iniciativas sobre eso, y de hecho la situación no es tan grave, digamos, uno no debería ser tan alarmista como se fue la semana anterior, pero sin embargo, sin lugar a dudas, si digamos, la evolución de la crisis hace de que Brasil disminuya su dinamismo, como parece que es nuestro principal socio comercial. Sin lugar a dudas nos va a afectar. Y en el caso de Córdoba nos va a afectar singularmente porque nosotros tenemos una concentración de las exportaciones industriales con destino a dicho mercado, fundamentalmente por la industria automotriz. Sí, señor. De manera tal que creo que en las próximas semanas vamos a estar asistiendo a tensiones en ese frente que van a exigir, me parece que exigirían un tratamiento quizás un poco más serio y sincero de parte de los responsables de la política económica. Y aquí voy cuando digo sincero, digo a lo que es el presupuesto que se ha presentado, del cual vamos a hablar más adelante, pero que claramente repite esta historia de presentar un presupuesto casi con el objetivo formal de cumplir con una disposición legal, y que además lo ha puesto a la oposición casi en la obligación de tratarlo, porque le dicen, el año pasado no tuvimos presupuesto culpa de la oposición, o este año, digamos, el 2011, ¿no es cierto? Sin embargo, todos sabemos que no tener presupuesto le dio una posibilidad de manejo discrecional tan grande como hubiera sido aquel presupuesto, que no hubiera reflejado la realidad. Porque si uno hoy toma los datos, por ejemplo, de la recaudación y mira cuáles eran la proyección que había hecho el gobierno, claramente estaba subestimado. Si uno mira el presupuesto que habían presentado los legisladores de la Comisión de Economía del Parlamento Nacional de Diputados, de presupuesto alternativo, que no se trató, por supuesto, uno mira que eso está mucho más cerca de lo que realmente ocurrió con la recaudación. ¿Por qué? Digámoslo una vez más. Porque el gobierno, en la medida en que subestima los ingresos, tiene mayor grado de discrecionalidad para el manejo de los excedentes. Fíjate que un legislador nacional me decía hoy que, curiosamente, la crisis internacional le va a ajustar el presupuesto que presentó el gobierno ahora a una realidad un poco más o menos parecida y ya no tan distorsionada como en otros años en cuanto a las pautas de crecimiento, no así con respecto a la inflación. Pero decir que hay que sancionar el presupuesto para poder criticarlo. Me parece que es una buena... Yo creo que este año se va a sancionar el presupuesto 2012 y es probable que como la economía pueda crecer un poco menos como consecuencia de la crisis internacional, esté más cerca del dato que se utilizó. De todos modos, el dato de inflación con el cual se proyecta obviamente es absolutamente irrisorio. Vamos al corte y hablamos con Gambones. ¿Cómo no? Ya volvemos.